Informate con otra agenda. Bien, 10 clavadas, 10:00. Abrimos este bloque de la segunda mañana en Bisagra y vamos a saludar a la colega Gioia Claro, que desde la comarca andina vamos a charlar y nos va a contar un poquito sobre uno de los temas que me parece tiene varias aristas para prestarle atención y mucha actualidad también por los actores que hay en el medio. Me refiero a Gioia Claro, periodista de revista Cítrica, a quien usted, si está siguiendo la transmisión vía YouTube, además puede ver. ¿Cómo va, colega? Buen día. Buenos días, Fabricio. Buen día a todos. ¿Cómo andan por allá? Bueno, muy bien. Típicos días así otoñales, ¿no? Como fresquito o frío a la mañana. Y después a medida que transcurre el día y sale el sol se templa un poquito. ¿Cómo está la Cordi allá? Bien, precioso. Acá recién ahora está pegando el sol. Claro. Se está levantando la helada. Ya tenemos los amaneceres un poco más tarde. Pero muy hermoso, todo lleno de colores. Muy bello, la verdad que esta época se disfruta. ¿Nevó, Gioia, estos días en la Cordi, no? Arriba en la montaña sí ya tuvimos las primeras nevadas tempraneras este año. Bueno, bien, porque veníamos medio, ¿no? Con faltante ahí. Veremos si eso es normal también, ¿no? Tan temprano, bueno, qué sé yo. Bueno. Sí, la verdad que el invierno pasado no tuvimos ni agua ni nieve, mucha, así que este año me parece que se viene todo junta. Se viene todo junto. Ya veremos. Ya veremos cómo pega eso también, ¿no? Por esos desarreglos a veces parece que sí, pero después te terminan complicando peor. Bueno, contanos todo, hacé de cuenta que yo del tema desconozco, hice algunos apuntes para preguntarte sobre algunos temas puntuales de lo que tiene que ver con la desaparición de los hermanos Genaro y Cristian Calfuyanca, que se cumplen 9 años, pero me gustaría que nos lo cuente como si quien está escuchando del otro lado no sabe nada del tema. Bien, bueno, primero no eran hermanos, eran padre e hijo. Don Genaro Calfuyanca tenía 46 años y su hijo Cristian tenía 19, eran de Cholila y fueron vistos por última vez el 10 de abril de 2013. Ellos eran peones rurales, trabajaban en distintas estancias durante muchos años y ahí en cercanías de Cholila, en el valle del río Tigre, estaban realizando un trabajo de alambrado, de cambiar alambrados junto a una cuadrilla y el 10 de abril fueron vistos por última vez. Quedó el campamento que ellos habían montado ahí en el campo intacto y no se los ha vuelto a ver desde entonces. Encontraron ese campamento con sus pertenencias intacto. Desde entonces, como hace si hubieran 9 años, desaparecido repentinamente, decís. ¿Cómo? Digo, perdón, como si hubieran desaparecido repentinamente, ¿no? Eso me querés decir. Tal cual, como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Nadie los vio, nadie sabe nada, la cuadrilla con la que ellos estaban trabajando se había retirado y ellos nunca volvieron del campo. El caso empezó si bien no se pudieron comprobar las relaciones directas, fue la misma época que empezaron a verse todos estos manejes con el traspaso de tierras, los conflictos territoriales entre privados. Pensemos que estamos hablando de una zona en la que están las tierras de Tinelli, las tierras de un montón de propietarios terratenientes, ¿no? Son tierras muy, muy codiciadas, ¿no? Todo esto que se empezó a conocer como el curro verde, empezó a conocerse también en esta época. Ellos estaban haciendo el cambio de alambrado entre dos privados que estaban en un conflicto judicial. Genaro padre iba a declarar como testigo en una de estas causas, ¿sí? Y aquí empieza un poco el entramado. Estaba recapitulando un poco los datos. Sí.
Genaro Calfuyanca terminó envuelto medio involuntariamente en una trama ajena. Era testigo en una causa por daños y amenazas, ¿sí? Ligada a un conflicto de tierras. Él había presenciado una discusión entre una estanciera llamada Débora Finkenstein, quien denunció a su vecino Oscar Ruiz por amenazas de muerte, y la justicia había iniciado un proceso de investigación en el que Genaro tendría que haber declarado, cosa que nunca sucedió porque Genaro desapareció. Este fue un poco el trasfondo o las primeras sospechas que se tuvieron, ¿no? De que había algo allí, había algún motivo para que estas personas desaparecieran, o quizás habría algún interés. Sí, lo que llamamos en un caso así que tiene que ver con un juicio, como si fuera un posible móvil, digamos, ¿no? Claro, como había alguien que sabía algo y que no lo pudo contar. Genaro nunca llegó a declarar en ese juicio, en esa investigación. A su vez, te contaba, las partes eran Débora Finkenstein y el otro vecino era Oscar Ruiz. ¿Quién es Oscar Ruiz? Es el cuñado de Néstor Becerra, que por aquel entonces era parte del Ejecutivo Municipal, ¿sí? Y trabajaba y era socio y es amigo del ex intendente de Cholila, hoy ministro de Seguridad, si no me equivoco, Miguel Castro. Exactamente. Bueno, empiezan, ¿no? Surgen estos nombres ya hace 9 años relacionados con el traspaso de tierras, con los silencios que hay en Cholina, con las cosas que no se cuentan, con las cosas que nunca se supieron, pero que todo el mundo, ¿no? En Pueblo Chico se comenta. Gioia, me añade acá la producción que Néstor Becerra hoy es, además, funcionario del Ministerio de Seguridad. Exactamente, tenés razón. Gracias. No lo sabía, por eso me lo avisó la producción acá. Esos mismos nombres reubicándose durante años dentro de cargos y funciones públicas y relacionados a estos casos de desaparición, de traspaso de tierras, ¿no? Miguel Castro enfrentó una serie de denuncias por la entrega de tierras fiscales de manera fraudulenta, fue parte de esto conocido como el Curro Verde, por firmar contratos multimillonarios del municipio con amigos y por mal desempeño de funcionario público. De estos juicios salieron todos por la puerta grande. Obviamente. También son funcionarios que integran la sociedad rural o integraron o tienen amistades. Y quien empezó a llevar adelante esta investigación también fue acusado por la familia por mala función, ¿no? Por no haber trabajado a tiempo, que es el conocidísimo, tristemente célebre fiscal Oscar Oro. En este momento creo que está de licencia esperando su jubilación por también haber sido acusado en varias oportunidades de no haber trabajado correctamente o de estar sospechado de parcialidad. Oscar Oro es uno de los fiscales que lleva adelante muchos de los juicios contra integrantes de las comunidades mapuche y de las distintas LOF en resistencia que tenemos en la provincia de Chubut. Cayeron con el fiscal Oro y con el juez Guido Tranto, conocido también por estos mismos casos, ¿no? Fueron ellos dos quienes en estos 9 años no han logrado avanzar en nada. De hecho, el juez Guido Tranto les rechazó un habeas corpus. El fiscal Oro en un momento les dijo, no se preocupen, le dijo no me acuerdo si a la hermana de Genaro le dijo, no se preocupen, en algún momento alguien va a tomar de más y les va a abrir la boca, ¿no? Como que apostaba un poco a que la información surja de esa manera y no en base a su propia investigación como fiscal. Así que bueno, fueron pasando estos 9 años sin tener ningún avance. El otro día fui a hacer un trámite al Juzgado de Paz, veía aquí en Ría del Hoyo el afiche donde todavía se pide una recompensa de 500.000 pesos y la foto de Cristian y Genaro para quien tuviera algún tipo de información sobre esto. Pero tanto los amigos, la familia, los pobladores, la gente que ha trabajado con ellos, aseguran que
que ellos no desaparecieron por voluntad propia, que el campamento estaba intacto, que ellos conocían como la palma de la mano esos territorios y ese lugar, cosa que no se podrían haber perdido. La búsqueda fue realizada más por la familia, por los amigos, que por la propia policía y la fiscalía, quienes no quisieron articular con ellos en su momento. Una serie de irregularidades que perpetúan la impunidad, ¿no? A 9 años. Están escuchando a Gioia Claro, periodista de Revista Cítrica, nos está contando del caso de los Calfuyanca, padre e hijo, Genaro y Cristian, que en inmediaciones de la zona de Cholila desaparecieron hace 9 años. ¿Y en qué quedó la investigación? Nada, como en esto que vos decís, recompensa por alguien que sepa algo, y después nada más allá de algunos... algunas investigaciones que se hicieron en la justicia sin llegar a nada. Nada, lo último que nos contaba la familia de Genaro era esto, que habían ido con el abogado Manosalva, que es quien los acompañó durante todos estos años frente al fiscal Oro, y este les había dicho que la causa no se iba a cerrar porque seguían desaparecidos, pero que bueno, que estaban esperando, que dice, tenía acá una cita, al final algún paisano de Cholila cuando se ponga borracho va a hablar en algún momento, le dijeron, ¿no? A Isabel Calfuyanca. Luego de una marcha donde la familia estuvo acompañada por distintas agrupaciones sociales y derechos humanos, que son los únicos que al día de hoy seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia. Pero no ha avanzado nada más. Se critica mucho sí. las actuaciones o las no actuaciones del fiscal Oro en los primeros días, ¿no? Siempre sabemos que en estos casos el lugar y las pericias que se hagan de manera inmediata van a ser aquellas que por ahí aporten algo, que después, más allá de algún testimonio, de algún arrepentido, de alguien que decida por fin hablar, el lugar no nos va a contar muchas más cosas si pasa el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estos casos van quedando sumergidos ahí en el silencio. Por ahí, Gioia, la pregunta es un poco interesante, pero mientras me contabas este conflicto de tierra, parecía ser un conflicto entre privados, ¿o había algo más ahí en esas tierras? Esto que nos mencionaste de los entre actores. Privados con conexiones políticas. Entonces ahí también tendremos que ver. Está bien. ¿No? ¿Qué había detrás? Pero estaban estos funcionarios. Creo que Débora Finkelstein estaba dentro de... No era el Frente para la Victoria en ese entonces todavía, pero venía de ese lado, y por el otro teníamos a Becerra y a Cruz y toda esta gente relacionada directamente al municipio y que hoy siguen los cargos en sus funciones. Impresiona, ahora te voy a preguntar un poco por la decisión del juez Colabelli, que es el que sobreseyó a Castro en este caso. Impresiona que la centralidad que tiene por estos, ya diríamos, años, ¿no? El tema tierras siempre lo tuvo, pero ahora está demasiado, me parece, en agenda en la Patagonia. Y a quienes han tenido, es impresionante que quienes han tenido algún tipo de causa, vinculación, o han sido expuestos sobre este tema, funcionarios me refiero, sean los que se reciclan justamente en carteras sensibles, ¿no? El tema seguridad y el tema tierras está vinculado, y allí ponen a Castro en seguridad, que tiene estos antecedentes en el tema tierras, que nos cuenta el caso Calfuyanca. Es impresionante, ¿no? Sí, son los mismos nombres. Empezás a revolver causas de hace miles de años y eso, te vas encontrando con los mismos nombres que van cambiando de puesto, que van cambiando de cartera, pero siguen allí. ¿Tenés algo para decirnos del juez Colabelli, que es el que sobresea a Castro en el tema justamente del tema tierras que venís hablando, que tiene relación con la desaparición de los Calfuyanca? Y Colabelli también es otro de los jueces que participó en todo contra Pulofra en Resistencia Cuyame, claro, contra las distintas comunidades indígenas. Hay como todo un aparato judicial que
que viene manejando las injusticias de la provincia. Por lo menos acá en la zona de Cordillera son los mismos nombres. El fiscal Oro, que ahora quedó a cargo Díaz Mayer, Claro. después estaba Colabelli y Otranto. Son los mismos nombres que recorren todas las causas donde hay represión, donde hay desapariciones, donde hay entongues de tierras y traspasos fraudulentos, o donde están puestos en jaque empresarios y gente poderosa aquí, y los jueces y los fiscales son los encargados de hacer que esto quede impune, ¿no? ¿Qué más nos querés contar, Gioia, del caso? Nada, estaba tratando de comunicarme, estaba hablando con la hermana de Genaro, que Sí. nada, esta fecha siempre las sensibiliza, las vuelve a poner en esta situación de tanta injusticia, ¿no? La impotencia de vivir en una localidad tan pequeña donde nadie sepa nada en tanto tiempo, donde los fiscales apuesten a la borrachera de algún vecino para conocer la verdad, donde los jueces rechazan y te cierran las puertas o se te ríen en la cara. La verdad que, nada, acompañar siempre cuando se acerca esta fecha, acompañar a la familia y volver a poner estas cosas en la mesa y que se conozcan un poco cuál es la historia, y esperar que algún día, de alguna manera, podamos conocer qué pasó con estas personas y la familia encuentre un poco de tranquilidad, ¿no? Porque cuando hay un desaparecido en la familia, no poder despedirse, no poder cerrar esa historia, sigue siendo una tortura, ¿no? Constante. Entonces, bueno, Sí, totalmente. hay que visibilizar estas cosas para que no sigan sucediendo y para que las personas responsables algún día, esperemos, que conocer y que paguen. Clarito, Gioia, como siempre, y además para destacar la precisión, ¿te gustaría mencionar un poco la relación que tiene este caso con la publicación de Adriana Meyer, la colega que ha hecho una recopilación, si no entiendo mal, porque no lo leí el libro de las desapariciones forzadas en democracia? Sí, Adriana Meyer acaba de publicar su primer libro, Desaparecer en Democracia, 4 décadas de desapariciones forzadas en Argentina, donde ella, a partir de una afirmación de Norita que dice cada gobierno tiene sus desaparecidos, empieza a hacer una cronología desde el 83 hasta hoy, no hasta hoy, hasta diciembre, porque lamentablemente ya hay nuevos casos, ¿no? Y encuentra Sí. que hay 218 desaparecidos en democracia, donde no solo están implicadas las fuerzas de seguridad, sino, bueno, uno de los capítulos en los que participé, tuve el gusto y el honor de participar, que está dedicado a desapariciones de integrantes de pueblos indígenas, con esta perspectiva que quizás todavía no estaba explicitada dentro de, por ejemplo, el listado de Correpi, ¿no? Que Adriana toma, y porque ella labura mucho con María del Carmen Verdú de Correpi, Sí. entonces fue un poco tomar esa lista como punto de partida y también darnos cuenta que a veces o no estaba esta perspectiva de ver a las víctimas también como dentro de algún conflicto territorial o como miembros de comunidades indígenas que tienen ciertas particularidades. Y aquí en la zona, en el capítulo que nos tocó desarrollar en conjunto, veíamos que por las distancias, por el tipo de territorio, por el tipo de intereses que hay acá, justamente de grandes empresas, de grandes terratenientes, no se podía muchas veces atribuir la desaparición forzada a manos de efectivos policiales, pero sí vemos que hay parapolicías, que hay seguridad privada de las estancias, que hay una connivencia entre el poder político, judicial y policial para que todos estos casos queden impunes, ¿no? Y que no se conozca nada. Conocimos distintos casos, no solo los de Narciso y Raimundo Pino en la Meseta, Honoria Aguilera en Vuelta del Río, Genaro y Cristian Calfuyanca, que no estaban dentro de la lista de Correpi, simplemente porque son casos que no se visibilizan, ¿no? Que a nadie les importa, parece. Sí. Sin embargo, hay familias y hay poblaciones que a 9 años siguen exigiendo que se conozca lo que les pasó.
Algo más, compañera, gracias como siempre, nos ilustraste, nos contaste, me parece que quedó muy claro, la relación está demasiado expuesta de una cosa con la otra, así que era un poco la idea que yo tenía cuando te convoqué a charlar, así que me parece que cumplimos. Nada más, agradecerles a ustedes también por estar siempre ahí difundiendo y visibilizando estas cosas. A disposición. Les mando un abrazo enorme. Abrazo enorme. Gioia Claro, colega de Revista Cítrica, periodista que está emplazada en la comarca, hablándonos de la desaparición, se cumplen 9 años de Genaro y Cristian Calfuyanca, padre e hijo, en inmediaciones de Cholila. Lamentablemente estaban evidentemente mal parados en un lugar o fueron testigos de algo que no tenían que presenciar. Uno lo dice así, ¿no? Y bueno, estaban ahí, vieron algo que no tenían que ver y desaparecen. Pero es terrible, ¿no? Cuestiones que no podemos normalizar, ¿no? Por eso era un poco la idea de traer la historia de algo que pasó acá en Chubut y que tiene actores, no sé si lo quedó claro lo que dijo la colega que habla con un tono muy cálido, pero es para quedarse helado lo que cuenta, de cómo se repiten los nombres. Juez Colabelli, responsable de la represión en Cuyamen, entre otras tantas, que no sé, está para escribir un libro. Miguel Castro, ¿no? Socio de uno de los implicados, por lo menos en conflicto de tierras, en la desaparición de los hermanos Calfuyanca, hoy ministro de Seguridad de la provincia del Chubut. Y su socio, también funcionario de la cartera, ¿no? El fiscal Oro que sigue allí, esperando la jubilación, no sé cómo lo que dijo, qué sé yo. Y ahí aparece en esa fiscalía Díaz Mayer, que es el responsable de la no investigación del caso Tino John. No sé si me explico. Esto parece un poco más complejo, a su vez lo de Calfuyanca, aunque todos los caminos conducen a esa matriz represiva, violenta, que está emplazada en el estado de nuestra provincia. Nosotros enfocamos en nuestra provincia. Esto, si vas a Río Negro debe pasar, si vas a Neuquén debe pasar. Digo, nosotros te contamos lo que pasa acá, ¿no? Con el costo que tiene esto, no sé a dónde terminará este costo, porque si yo estoy hablando de tierras, estamos hablando de mega negocios inmobiliarios y de extractivismo, como el uranio, como hidrógeno verde y como los negocios inmobiliarios, con los actores que están hoy jugando a esto, no sabés después el costo que esto va a tener para el medio, qué sé yo, esperemos que no. Nosotros contamos esto, bueno, parece que es de lo que hay que hablar, ¿no? Porque lo venimos haciendo siempre, y porque los nombres se repiten. No es culpa nuestra que Miguel Castro, que fue sobreseído por Colabelli, por la desaparición de los Calfuyanca, que hace hoy ministro de Seguridad. ¿Tan de venimos? Desde hace 10 años, en Obreros Unidos,